La oposición entre la psicología individual y la psicología social o colectiva, que a primera vista puede parecernos muy profunda, pierde gran parte de su significación en cuanto la sometemos a un más detenido examen. En la vida anímica individual aparece integrado siempre efectivamente el otro, como modelo objeto auxiliar, adversario, y de este modo la psicología individual es al mismo tiempo y desde un principio psicología social, en un sentido amplio pero plenamente justificado. Las relaciones del individuo con sus padres y sus hermanos, con la persona objeto de su amor y con su médico, esto es, todas aquellas que hasta ahora han sido objeto de la investigación psicoanalítica, pueden aspirar a ser consideradas como fenómenos sociales. Otras concepciones de la vida anímica colectiva. Los principios que se tratan son los más representativos de Le Bon, los cuales son la inhibición colectiva de la función intelectual y la intensificación de la afectividad de la multitud. Le Bon nos habla de que en ciertas circunstancias la moralidad de las multitudes supera la de los individuos que forman parte de ella, y que solo en lo colectivo se es capaz de un gran desinterés y un alto espíritu de sacrificio. En la reproducción intelectual, ya sean soluciones a problemas grandes o descubrimientos, hemos visto que son posibles gracias a que el individuo actúa por sí solo y lo hace aislado de lo colectivo. Aunque el individuo solo no es el único creador, en lo colectivo se le puede dar vida a creaciones espirituales, el idioma o cantos populares. Aquí Freud recurre a McDougall, quien distingue las multitudes de otro tipo de masas, a las que denomina masas organizadas. Mientras las multitudes son excitables, impulsivas y fáciles de conducir, las masas organizadas en cambio se caracterizan por reunir condiciones como cierta continuidad en el tiempo, cierta representación común en sus miembros de su naturaleza y función, estar organizada en relación a otras divergentes o rivales, poseer tradiciones, usos y costumbres propias, especialización y diferenciación de funciones. Critica la noción de sugestión o contagio como responsable de las transformaciones de los sujetos al estar en una masa. En lugar de este concepto, Freud propone hablar del líbido como factor explicativo. El líbido es aquella energía psíquica de la pulsión de aquello que comúnmente llamamos amor en sus múltiples aceptaciones. La hipótesis de Freud nos dice que la esencia de las masas la constituyen vínculos de amor o lazos sentimentales, lo que nos lleva a explicar dos cosas. Uno, ¿por qué la masa se mantiene cohesionada? Y dos, ¿por qué el individuo resigna su individualidad por los otros? Dos masas artificiales, la Iglesia y el ejército. Según Freud, si todo individuo que está en una masa está sujeto a dos ligaciones afectivas simultáneas, se van a producir sin duda alteraciones en su personalidad. Se dice que la Iglesia y el ejército son masas artificiales. Esto es porque actúa una coerción exterior encaminada a preservarlas de la disolución y a evitar modificaciones de su estructura. Entre estas dos masas hay determinadas particularidades que las unen. En la Iglesia, en nuestro caso la católica, y en el ejército, se distingue sin importar sus diferencias en otros aspectos una misma ilusión, la ilusión de la presencia visible o invisible de un jefe, Cristo en el caso de la Iglesia católica y un general en jefe en el ejército. Una prueba de que hay una ligación amorosa cuestionando la masa lo ofrece el ejemplo del pánico. Cuando los lazos amorosos se descomponen, que sería la ausencia de un líder, cada uno se cuida de sí sin importar los otros, y recién ahí es consciente del peligro que antes no veía. ¿De qué tipo son los lazos libidinales presentes al interior de las masas? Freud nos dice que las ligaciones amorosas de las masas no persiguen metas sexuales directas, sino que en el principio están desviadas con respecto a la meta, como ocurre en el enamoramiento o idealización. Pero este no es el único modo de ligación afectiva, también existen las identificaciones. Los lazos del individuo con el líder son más importantes que los lazos de los miembros de las masas entre sí. El líder es un concepto, por lo que puede ser una persona o una idea. Contrariamente a lo que sucede en la vida cotidiana, los integrantes de la masa toleran diferencias entre sí. Es decir, existe una restricción del narcisismo. Esta restricción se debe a los lazos libidinales entre los integrantes de una masa. Son lazos eróticos desviados de su fin original y sublimados. Estos lazos eróticos se rastrean dos elementos propios de la personalidad individual: el enamoramiento y la identificación. Capítulo 7. La identificación.
Es la más temprana forma de ligazón afectiva con otra persona del ser humano. Esta existe y se ve reflejada en el complejo de Edipo, donde un niño o niña toma como ideal a una de sus figuras parentales y toma por objeto de su deseo a la otra. En la identificación, el yo copia a la persona o un síntoma, como en este capítulo se nos plantea el caso de las amigas que se ven contagiadas o copian el síntoma de los celos por parte de la otra amiga. Capítulo 8. Enamoramiento e hipnosis. Freud diferencia dentro del complejo de Edipo dos tipos de corrientes libidinales, la llamada corriente tierna, que son las pulsiones de meta inhibida, y la corriente sensual, que son las pulsiones de metas directamente sexuales. Ahora, en el enamoramiento lo que sucede es que el objeto de amor está sobreestimado y se posiciona como el yo propio. El objeto devora al yo. En la identificación, el yo se enriquece del objeto y ha sido introyectado. En la idealización, el objeto se ha puesto en el lugar del ideal del yo. En una masa ocurre que los individuos han puesto un objeto en el lugar de su ideal del yo y por tanto es que se identifican entre sí.